Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y gracias al asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, por pacientemente escuchar nuestras menciones comerciales. Y vamos a hablar acerca de algo que va a suceder hoy, justamente porque el segundo debate y votación del proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza será hoy, 3 de junio, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta convocatoria, recordemos, la hizo el recientemente elegido presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, a los pocos minutos de haber sido posesionado la noche del 31 de mayo. Como sabemos, esa noche se destituyó a Guadalupe Llori, al menos de momento, y Saquicela dijo que era su compromiso con el país. Este proyecto tiene como objetivo normar el uso legítimo excepcional de la fuerza por parte del Estado, conferido a los servidores policiales, también de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. ¿Qué podemos esperar de esta votación, de este debate que se dé en el Pleno? Hay quienes dicen que se podría llegar a un gran consenso a propósito de todas las cosas atroces, de violencia, de inseguridad que se viven en el país. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué podríamos esperar entonces del debate de este día? Le escuchamos. Muchísimas gracias. Para mí un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Esta ley que estamos proponiéndole y queremos entregarle al país ha sido esperada por diferentes sectores e instituciones. Lo que había que garantizar no era únicamente aprobarla de manera urgente, sino garantizar la calidad de su contenido. Como referencia, quiero compartir con usted brevemente algunos datos. Solicitamos nosotros la participación para la construcción de esta ley a más de 40 instituciones. Recibimos en Comisión General a más de 53 personas que representaban a distintos sectores. Recibimos observaciones de 19 asambleístas en el primer debate y para el segundo debate 19 observaciones adicionales de asambleístas. Y algo importante, hemos procesado esta ley y hemos recibido en estos 6 meses, que fue el tiempo formal que utilizamos, más de 1,300 recomendaciones, observaciones, criterios de diferentes sectores. Estos elementos los brindo para demostrar que esta ley tenía que ser consensuada con múltiples sectores y fue un trabajo difícil. Ustedes entenderán que muchas veces tenemos posiciones extremas y que hay que llegar a un justo medio. Tenemos personas que tienen posiciones extremas desde una visión de los derechos humanos, en donde plantean que los policías deberían tener una acción mínima. Y por otro lado, tenemos otras visiones en donde se plantea que los policías deberían tener una facultad más amplia de reprimir, de disparar, de interceptar posibles actos delincuenciales. Buscar ese justo equilibrio ha sido complejo, pero considero que lo hemos logrado. Tenemos una ley que fortalece la acción de nuestros agentes de seguridad y tenemos una ley que protege los derechos humanos y que garantiza que esta herramienta no se vaya a constituir en un instrumento para reprimir al mismo pueblo. Ese amplio debate que hemos tenido nos hace prever que tendremos un amplio consenso al interior del Pleno de la Asamblea. Bueno, 6 meses, importante los insumos que han podido recabar desde la comisión asambleísta. Ahora, ¿qué es lo que más destaca de lo que sale de este proyecto de ley que hoy se presenta en debate al legislativo? ¿Cuáles los aspectos más importantes y que usted dice, bueno, después de un amplio debate, con tantos insumos, con tanto que he recogido en estos 6 meses, se llegaron a consensos y esto es lo más importante que tenemos en este proyecto de ley? Mire, hay muchos temas porque ha sido muy amplio el desarrollo de esta ley. Tiene 74 artículos y disposiciones transitorias, reformatorias. Pero para mí, uno de los elementos más importantes ha sido dar claridad en la acción de nuestros agentes de seguridad y en nuestros policías. Siempre me permito poner el ejemplo de Carolina, que es el más didáctico, en 1919 en la ciudad de Ibarra, cuando una persona, una expareja, la tenía retenida con un cuchillo en su garganta.
La policía se hizo presente, pero el policía tenía temor a dispararle a esta persona porque no sabía si estaba dentro del marco legal o no. No sabía si iba a ser dado de baja o no. No sabía si iba a ser procesado judicialmente o no. Pero no solo el policía, sino que sus superiores tampoco se atrevieron a dar la orden de disparo. Carolina murió, fue asesinada. Así es. Sin embargo, se inició allí un proceso de identificar esa necesidad de clarificar la ley. Hoy día queda claramente establecido que un agente de seguridad, frente a una amenaza inminente, frente al hecho de salvar una vida de un ciudadano o la vida propia del agente de seguridad, puede hacer uso de un arma letal, disparar y no ser sentenciado. Evidentemente, tiene que iniciarse un proceso de investigación y para garantizar ese proceso de investigación también hemos elaborado muchos elementos que ayudan a que se genere claridad. El policía tiene que ser parte de esta investigación en libertad. No puede ir preso. Sería un caso excepcional para que un juez determine la prisión preventiva. Otro elemento, debe tener el auspicio legal del Estado, de un abogado de su institución o de la Defensoría Pública especialista en este tema. Pero sobre todo, algo que les preocupaba a los policías que han hecho uso legítimo de la fuerza, el bajo entendimiento que el eje de justicia tenía en este tema, y lo trataba de igual manera al delincuente que disparó contra un ciudadano que al policía que disparó contra un delincuente. Eso no queda hoy duda de que los casos son diferentes y se han establecido la creación de fiscales especialistas en este tema y la capacitación continua del eje de justicia en este tema. Con eso vamos a dar tranquilidad para actuar a nuestros policías, adicional a la obligatoriedad del Estado de generar espacios de capacitación, de entrenamiento, de dotación de armas, municiones y los equipos de protección necesarios para que puedan llevar adelante su trabajo. Importante, ahora, asambleísta, algo que usted ha notado en otros medios de comunicación y que me parece muy interesante conversarlo en este espacio, es que se han eliminado en este proyecto de ley los mitos como el de la progresividad, que ha sido reemplazado por el uso legítimo, porque hay situaciones en las que en verdad no se puede hacer un uso progresivo porque son inmediatas, son inminentes y hay que actuar. Sí, mire, usted ha dicho algo importantísimo. Estos mitos los hemos eliminado porque incluso dentro de la misma policía había dudas. Había dudas, por ejemplo, de que el policía tenía que esperar a que primero dispare el delincuente para él responder. No es así, ese mito queda eliminado. Lo de la progresividad. Hay 6 niveles de fuerza. El primer nivel es la presencia misma del policía. El segundo nivel, identificarse, expresar una orden verbal, alto ahí, deténgase. Y llegamos hasta un 6º nivel, que es la utilización de un arma letal. La palabra progresividad confundía y generaba una sensación de que tenían que arrancar desde el nivel 1, progresivamente avanzar hasta el nivel 6, y eso no es así. El policía puede actuar partiendo desde cualquiera de los niveles en función del riesgo o la amenaza que esté presente. No puede ser posible que si un delincuente está a punto de disparar a un ciudadano, el policía tenga que identificarse, intentar negociar, intentar utilizar un arma no letal. Es inaudito. El policía puede actuar desde cualquiera de los niveles en función del grado de riesgo, de peligrosidad. Y el último mito importante que fue eliminado es el tema de la proporcionalidad. Se pensaba que si el policía detectaba un acto delincuencial y la vida de un ciudadano estaba en peligro porque el delincuente tenía un cuchillo, el policía tenía que buscar un arma proporcionalmente igual, es decir, otro cuchillo, para enfrentar al delincuente. Eso no es así y queda eliminado. Si con un cuchillo el delincuente va a tomar la vida de un ciudadano, el policía automáticamente puede hacer uso de su arma letal para impedir que el ciudadano sea víctima de ese intento.
Importante, amigos, son las 8:02. Estamos dialogando con el asambleísta Ramiro Narváez, presidente además de la Comisión de Seguridad, y hablando sobre este proyecto de uso legítimo de la fuerza. Y a propósito del tema penitenciario, también tengo entendido, asambleísta, que este proyecto ratifica que los agentes penitenciarios, por ejemplo, también puedan tener esta facultad de hacer el uso legítimo de la fuerza. Cuéntenos cómo quedó el texto de este proyecto de ley respecto al tema penitenciario y cómo mejorar esta situación en las cárceles, que también ha sido un tema crítico en estos últimos tiempos. Una ley tiene que cumplir varios requisitos: legalidad, pertinencia, necesidad. Pero aquí, para que el ciudadano entienda la intención que tuvimos nosotros, los integrantes de la Comisión de Seguridad, de Integración y Soberanía, es que las leyes tienen que ajustarse a la realidad que está viviendo el país. Hoy día tenemos una crisis carcelaria y parte de la legislación que teníamos que llevar adelante respecto a la ley tenía que estar enfocada a esa crisis carcelaria. Se ha ratificado que los agentes penitenciarios pueden hacer uso legítimo de la fuerza. Se ha ratificado y se ha esclarecido los eventos o acciones de coordinación que se deben llevar a cabo entre los agentes penitenciarios, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. También ha quedado claro, y respetando los estándares internacionales, que los agentes penitenciarios que están en contacto con las personas privadas de la libertad no pueden portar armas, porque pueden ser sometidos o pueden ser víctimas de las personas privadas de la libertad y ponemos su vida en peligro. Pero hemos planteado o hemos establecido en esta ley que se formen unidades especialistas que van a estar no en contacto con las personas privadas de la libertad y que van a poder actuar frente a un momento de crisis. Y estas personas deben tener una preparación, una capacitación diferente, incluso capacitación en el manejo de armas letales. Esto ha sido importante clarificar, y algo que es nuevo, que no estaba en ninguna norma ni en ningún reglamento, es la incorporación de nuestras Fuerzas Armadas para que también tengan para que también tengan acceso al uso legítimo de la fuerza. Pero aquí hay que aclarar algo. Estas tres instituciones, la Policía Nacional, los agentes de seguridad y las Fuerzas Armadas, tienen acceso al uso legítimo de la fuerza, pero cada una de ellas dentro de sus competencias. Ha habido posiciones muy radicales en donde planteaban que las Fuerzas Armadas salgan a ejercer un rol de control de orden público, es decir, cumplir el mismo rol que hace la policía. Eso está prohibido por la ley, prohibido por la Constitución, y la capacitación, las destrezas que han desarrollado las Fuerzas Armadas son para otro tipo de funciones. Pero sin embargo, las Fuerzas Armadas juegan un rol fundamental en la custodia de nuestras fronteras, que es por donde ingresan las armas y las drogas, y juegan un rol fundamental en el control de armas al interior del país y en todo el territorio nacional. Si fortalecemos a esta institución, si les damos las herramientas para que cumplan con esos dos roles, vamos a garantizar una reducción significativa de los índices de violencia. Muy importante, asambleísta. ¿A qué horas ha sido convocado el Pleno de la Asamblea para debatir este proyecto de ley y cuál es su pálpito respecto a que pudiera tener amplio consenso en el legislativo? Hemos sido convocados a las 10 de la mañana. Hay unos 2 puntos previos y posteriormente se recibirán algunas comisiones generales. Se leerá el informe que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral desarrolló y presentó a la Asamblea. Procederemos al debate y posteriormente a la votación. Aspiro a que sea un apoyo masivo a esta ley, que incluso contó con la presencia de un representante, un emisario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en Latinoamérica, para asegurarnos que en la construcción de esta ley no tengamos contradicciones con los estándares internacionales. Y por criterio personal de este funcionario, en base a su experiencia, manifestó que en caso de aprobarse esta ley, se constituiría en un referente para Latinoamérica, en un referente para la región. Esto es un orgullo, no solo para la Asamblea, sino para el país. En base a esto,
considero que tendremos un apoyo masivo y aspiro que una vez que sea enviada al presidente de la República haya una aprobación directa de este cuerpo legal.